¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ya en la clase número 17, estamos prácticamente llegando al final de este curso de antenas que con tanta satisfacción venimos cursando. En esta oportunidad vamos a ver antenas de apertura. ¿Qué son antenas de apertura? Que también las llamaremos horn antena o antenas bocina. Son simplemente una aplicación en 3 dimensiones de lo que es la expansión de una guía de onda. Es decir, tenemos una guía de onda y expandimos esa guía de onda suavemente para que se produzca esta discontinuidad y que es la que permite la radiación de las ondas electromagnéticas. Vamos a ver que tenemos varios tipos de aperturas, siempre partiendo desde una guía de onda, y vamos a tener aperturas de tipo rectangular o piramidal y aperturas de tipo cilíndricas o cónicas hasta llegar a las cónicas corrugadas. La mayoría de las antenas de aperturas antiguamente se usaban en forma exclusiva, tiene una ganancia media, no muy alta, hasta unos 20 y pico de decibeles, y actualmente se la usa en combinación con antenas reflectoras, es decir, por ejemplo, reflejando la propagación de una antena de apertura sobre una antena de tipo reflectiva, tal como una parabólica o una antena diédrica. ¿Estamos listos? Vamos a ver entonces antenas de tipo de apertura. Antes de considerar las antenas de apertura, sin duda que tenemos que considerar lo que es la guía de onda. Una guía de onda está compuesta por una pared de guía y dentro de esa pared de guía va a circular, tal como si fuese un rayo rebotando en las paredes, va a circular una onda viajera, una onda electromagnética longitudinal. Conforme viaja a lo largo de la guía, se refleja en las paredes. La guía contiene completamente la señal, de manera que nada se escapa por la radiación. Las guías de onda en general se hacen de aluminio, latón o bronce. Son rectangulares, circulares o elípticas. Acá tenemos entonces una guía de onda rectangular, una guía de onda circular y una guía de onda elíptica. Acá tenemos distintos modelos de guías de onda con apertura rectangular. Acá algunos modelos de guía de onda con sección circular y acá algunos modelos de guía de onda con sección de tipo elíptica. En ocasiones, la parte interior de las guías se recubre con plata para reducir la resistencia, conservando el nivel de pérdidas de transmisión a un nivel muy bajo. La señal de microondas se introduce en un extremo de la guía con una sonda tipo antena que produce una onda electromagnética que se propaga a través de la guía. Por ejemplo, una sonda vertical. La sonda es una antena vertical que tiene una longitud lambda sobre 4 que se inyecta una sonda vertical a una distancia del extremo cerrado que es lambda g sobre 4, originando una onda polarizada en forma vertical. Entonces, a una distancia desde el extremo de la guía igual a la velocidad, a la lambda g, es decir, a la longitud de onda del grupo sobre 4, vamos a insertar una sonda que es lambda sobre 4 dentro de la guía de onda en forma de una sonda vertical. Tales ondas podrán ser como esta que vemos aquí, como vemos separada a una distancia lambda g sobre 4 con respecto al extremo de la guía de onda, o en este otro ejemplo también con una sonda de alimentación de antena.
la propagación, la longitud de la onda de la guía se denomina lambda g o lambda de grupo o longitud de onda de grupo y representa la variación del ángulo de fase a lo largo de la guía. Efectivamente, nosotros vamos a tener una longitud de onda, que es la longitud de onda en el espacio libre, que va rebotando en las paredes, pero a su vez esto va a generar una longitud de onda de la guía, que es la longitud de onda de realmente la onda que se desplaza. Es decir, no vamos a tener una longitud de onda igual a la del espacio libre, sino vamos a tener una longitud de onda de la guía. Esta longitud de onda de la guía es lo que denominamos lambda sub g. Cuando tenemos una inyección por una sonda de tipo horizontal de longitud lambda sobre 4 insertada en el extremo cerrado de la guía, origina una onda que está polarizada en forma horizontal, o sea que tenemos el campo magnético de forma vertical. De esta forma tenemos el campo magnético en forma vertical y el campo eléctrico en forma horizontal. Esto se inserta en la parte de atrás, en la parte cerrada de la guía de onda. Entonces tenemos la alimentación que genera un campo magnético TM. Acá tenemos entonces el tipo de alimentación que se hace por la parte cerrada de la guía de onda, y acá tenemos la sonda típicamente que se está usando, que dijimos que es lambda sobre 4. La onda viaja en diagonal a lo largo de la guía, reflejándose de pared a pared, por lo que solo el campo H permanece transversal en la dirección del recorrido. Esto es lo que denominamos una onda TM. También tenemos un tipo de inyección que es por espira, para inyectar directamente un campo H en el extremo cerrado de la guía, y de esa forma originamos una onda que es polarizada en forma horizontal, y lo que tenemos en este caso es un campo H de tipo vertical. Entonces aquí vemos que desde la pared cerrada, a través de un coaxil, vamos a inyectar una espira, un loop, y por lo tanto vamos a tener un campo vertical de tipo magnético, y horizontalmente va a estar el campo eléctrico. Esta inyección por espira obviamente va a producir un campo TM. Acá tenemos justamente las sondas en donde inyectamos a través de un conector BNC, y del otro lado tenemos este loop. Un solo loop es una sola espira, y esta sola espira, que es la que tenemos aquí, va a producir obviamente campos magnéticos, y va a tener líneas de tipo horizontal, o sea, las H-lines. Los modos de propagación. Vamos a ver que tenemos el modo de propagación de tipo multimodo. Todos los modos van a satisfacer ciertas condiciones de frontera. La principal es que el campo eléctrico es igual a 0 a lo largo de la pared de la guía, debido a que justamente la tensión es 0 y es un cortocircuito. Se comprende un modo si se piensa en una onda que se mueve como si fuese un rayo de luz. Para cada modo, el rayo choca con las paredes de la guía en un ángulo distinto. Los modos tienen órdenes, modos de diferente orden. Los modos de orden alto recorren mayor distancia,
acá tenemos entonces una pared de la guía y tenemos distintos modos. Por ejemplo, un modo de orden bajo lo que va a tener es una propagación más rápida de la onda, y un modo de orden alto va a tener una propagación más lenta. Este es un modo de orden alto, tiene más rebotes y por lo tanto el pulso que por ejemplo ponemos en la entrada va a tardar más a salir por el extremo de la guía. Entonces vamos a tener un pulso con diferentes dispersiones de acuerdo a los modos en que se propagan las ondas dentro de la guía. Este efecto de dispersión, aunque la propagación es a la velocidad de la luz, la mayor distancia recorrida causa que se reduzca la velocidad efectiva a lo largo de la guía. Es deseable tener un solo modo. En una propagación multimodo, un pulso de energía llega al extremo lejano de la guía en diferentes tiempos, uno para cada modo, así que el pulso se ensancha en el tiempo. Esto es lo que se denomina el efecto de dispersión. En una guía rectangular con onda vertical aparece fundamentalmente el modo TE. La intensidad del campo eléctrico se representa por flechas perpendiculares a la superficie de la guía. Veamos que esta es la superficie de la guía y el modo TE lo representamos con flechas verticales. Vamos a tener las dimensiones A y la dimensión B, que es el ancho y el alto de la guía. Una vista de la sección transversal, como dijimos, A por B, muestra una configuración de onda estacionaria dentro de la guía con el campo E, que varía en forma senoidal y toma el valor de E igual a 0 en las paredes de la guía. ¿Cómo vamos a designar los modos? El primer número que sigue a la designación TE, por ejemplo en este caso 2, representa la cantidad de semiciclos de la onda a lo largo del ancho A. Entonces, por ejemplo, si tenemos un modo T1, lo que tenemos es un semiciclo que aparece a lo largo del ancho de la sección de la guía. En cambio, si tenemos un modo T2, van a aparecer dos semiciclos del campo eléctrico. El segundo número, este 1, representa la cantidad de variaciones que hay a lo largo del alto de la guía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un semiciclo, por eso tenemos T1, y tenemos una variación a lo largo de B, es decir, en B tenemos solo una variación y tenemos un semiciclo que aparece en el ancho. Entonces tenemos un modo T11. En este caso lo que tenemos es dos variaciones a lo largo de la longitud del ancho A y tenemos uno solo a lo largo de B. Por lo tanto, la forma de designación va a ser 2, 1. Vamos a ver entonces cuál es la frecuencia de corte en las guías rectangulares. Cada modo tiene una frecuencia de corte, debajo de la cual no hay propagación. La propagación modo-modo se logra usando solo el modo con la frecuencia de corte mínima. A este modo se lo conoce como el modo dominante, es decir, que el modo dominante es el de la frecuencia de corte mínima. Obviamente, la frecuencia de corte mínima nos va a dar la longitud de onda máxima.
Los modos dominantes en las guías rectangulares. Si tenemos una guía rectangular en donde A sea igual a 2B, T10 es el modo dominante. Es decir, que vamos a tener un campo eléctrico en donde tengamos solo un semiciclo y ninguna variación a lo largo de B. Y en el modo T20 tiene una frecuencia de corte doble que la de T10. Entonces veamos cómo es esto. En esta frecuencia de corte 0 no tenemos, o sea, es la mínima para el modo T10. Aquí ya debajo de esta frecuencia ya no vamos a tener directamente propagación. Es decir, es la máxima longitud de onda. El modo dominante es T10 para guías de onda de tipo rectangulares A igual a 2B. Acá tenemos una frecuencia de corte, entonces FC0. Aparte del modo dominante, se pueden transmitir otros modos. Por ejemplo, aparte del T10, el T20. El T20 va a tener una frecuencia de corte FC1. La mínima frecuencia de corte que se puede transmitir es FC0. La propagación de T10. Para la propagación 10 debe existir al menos una distancia de lambda c sobre 2 a lo largo de A. En base a ello se determina la frecuencia de corte. Entonces, lambda c va a ser igual a 2A. Por lo tanto, de allí vamos a obtener la frecuencia de corte. Vamos a usar la planilla de cálculos de antenas y vemos que simplemente calculando, dándole un valor de A para un modo T10 lineal, supongamos que tengamos una antena que tenga 1 centímetro, la planilla nos va a decir automáticamente que lambda de corte es 20 centímetros y la frecuencia de corte va a venir a ser 15.000 MHz, o sea 15 GHz. Si nosotros aumentamos a 3 centímetros nos vamos a 5 GHz. ¿Cómo es la utilización de la frecuencia de corte en las guías? Las guías se utilizan en la frecuencia de corte FC0 de corte y la del modo siguiente FC1 de corte. El otro caso es la de una guía circular. Las condiciones de frontera para una guía circular producen diversos modos. El modo dominante se denomina T11, pero también se utiliza mucho el TM01 debido a que tiene una simetría circular que permite su uso en uniones giratorias, como por ejemplo las antenas de radar que son giratorias. Los modos de las guías circulares, entonces tenemos el T11 y el TM10. Vemos que este es un modo de propagación ideal para hacer acoplamientos. Las frecuencias de corte en las guías de ondas circulares permite la propagación T11 y va a estar determinada, como podemos imaginarnos, por las dimensiones físicas, es decir, por el tamaño de la guía de onda. Entonces existe una ecuación en donde el lambda de corte, o sea la frecuencia de corte, va a ser 1.706 de D, y de esta forma vamos a obtener la frecuencia de corte. Trabajando nuevamente con nuestra planilla de cálculos podemos obtener también el valor de la frecuencia de corte, y notamos que si nosotros tenemos un valor de A de 3 centímetros teníamos 5 GHz, y si tenemos 3 centímetros como diámetro de una guía de onda circular para el modo T11 vamos a tener una frecuencia de corte de 5.862 GHz.
se debe elegir un diámetro para la guía tal que la frecuencia de operación deseada se encuentre entre la frecuencia de corte FC0 y el modo dominante T11 y la del primer modo superior que aparece en la guía, que en este caso será T21, cuyo valor es 1.66 de FC0. Trabajando entonces en nuestra planilla de cálculo, teniendo una guía de onda circular T21 y con una frecuencia de corte para el mismo caso de 3 GHz, la planilla nos da que la frecuencia de corte va a estar en 4.98 y de esta forma el diámetro pasa a ser de 6,02 centímetros, calculando en función de la frecuencia de corte FC1 igual a 1.66 por FC0, donde FC0 es la frecuencia de corte. Si nosotros aumentamos la frecuencia de corte en el modo T11, entonces vamos a reducir obviamente el tamaño del diámetro y vamos a ir a una frecuencia de corte de 6,64 GHz. La alimentación de la guía de onda de tipo circular también va a ser similar al de la guía rectangular, haciendo que la sonda esté ubicada a un cuarto de la longitud de onda de la velocidad de grupo y con una sonda de tipo lambda sobre 4. ¿Cuál será la impedancia característica? Las guías también tienen impedancia característica, sin embargo, a diferencia de las líneas, esta es una función de la frecuencia. La impedancia en el espacio libre va a ser los 377 ohms típicos. Podría esperarse que la impedancia de la guía tuviera alguna relación con este valor y efectivamente lo tiene. Y de hecho, la impedancia en la guía de onda está relacionada con la velocidad de grupo, o sea, con la frecuencia de corte y la frecuencia a la que estamos trabajando. Entonces, la impedancia será 377 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la frecuencia de corte sobre la frecuencia considerada al cuadrado. Por lo tanto, la longitud de la onda de la guía va a ser la que está representando la variación del ángulo de fase a lo largo de la guía. Este es un dato importante para hacer una adaptación de impedancia. De esta forma, considerando nuestro mismo ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia de corte de 3 GHz, nuestra impedancia de entrada se transformará en 453 ohms, ya que la frecuencia de trabajo pasa a ser 4.54 GHz. La lambda de corte va a ser de 0,1 metros y la lambda de trabajo pasará a ser de 5,56 centímetros, siendo que la lambda de trabajo será de 6,682 centímetros. Esto calculado mediante las dos ecuaciones con las que hemos trabajado. ¿Cómo es la radiación en las guías de onda? Las guías de onda son radiadores ineficaces si se dejan abiertas en su extremo. Esto es debido al deficiente acoplamiento de impedancia que tienen con el espacio libre, tal como hemos hablado desde la primera parte de este curso de antenas. El tener el espacio abierto es un circuito abierto y genera una reflexión total, es decir, una onda estacionaria reflejada. Produce entonces ondas estacionarias y potencia reflejada. El desacoplamiento se contrarresta acampanando el extremo de la guía para crear una antena de tipo bocina. Por lo que las antenas bocinas pueden considerarse como una especie de transformadores de impedancia que acoplan las impedancias de la guía con la del espacio libre. En las denominadas antenas de apertura se conocen
con un cierto grado de aproximación los campos en la antena. El caso más simple es la guía de ondas rectangular que propaga el modo fundamental y que se deja en circuito abierto. Se puede suponer que los campos en la boca de la guía son los mismos que hay en el interior. Entonces acá tenemos la guía de onda rectangular. La utilización como radiadores de las bocas de guías monomodo rectangulares y circulares permite alcanzar directividades moderadas, pero presentan una desadaptación en la boca de la guía. Para mejorar esta directividad y tenemos una adaptación, lo que vamos a hacer es aumentar las dimensiones eléctricas, asegurando que la estructura siga siendo monomodo, y para ello el agrandamiento que se hace en la boca tiene que ser de una forma gradual. Esto es lo que se conoce como bocina. Es decir, nosotros a lo que tenemos que tender es a que a partir de la guía de onda rectangular se produzca un agrandamiento gradual de las dimensiones. Esto es lo que se va a conocer entonces como una bocina. Estas bocinas son las que tenemos representadas en las figuras, en donde podremos tener un agrandamiento que favorezca la dimensión A, o un agrandamiento que favorezca la dimensión B, o un agrandamiento que sea proporcional en ambas dimensiones. Una bocina electromagnética entonces es una antena que se utiliza de forma generalizada a frecuencias de microondas por sus características de gran ancho de banda, de facilidad de construcción y diseño. Los tipos de utilización es una antena que puede ser individual, también lo vamos a tener como agrupaciones o también como alimentadores primarios para reflectores o para lentes. Acá tenemos entonces una antena de tipo de apertura o bocina, una antena circular o usándola como arrays de elementos. Las guías de ondas rectangulares que propagan el modo T10 se pueden abrir en el plano horizontal, dando lugar a bocinas en el plano H, en el plano vertical, formando las bocinas del plano E, o bien ambos planos simultáneamente dando lugar a bocinas de tipo piramidal. Una bocina se alimenta a partir de una guía de ondas que propaga uno o varios modos. Acá tenemos entonces las alimentaciones de estas bocinas. Las dimensiones van aumentando progresivamente hasta que la apertura equivalente tenga las dimensiones suficientes para conseguir la directividad que se desea. Acá entonces tenemos, por ejemplo, las antenas de apertura apuntando en un modo de array hacia un reflector. Estas antenas se utilizan de una manera amplia a partir de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de los radares y los sistemas de comunicaciones de microondas. Actualmente se utilizan mucho en satélites comerciales, por ejemplo para coberturas globales desde órbitas de tipo geoestacionaria, requiriendo un ancho de haz de 17 grados aproximadamente, que eficientemente ha conseguido con una antena apuntando hacia la Tierra. Esto es lo que se llaman las antenas de haz global, que se utilizan generalmente antenas de bocina con un diámetro de apertura de unas 5 lambda aproximadamente, y que es lo que se requiere para iluminar esa región con un diámetro angular de 17.4. Entonces, con una apertura de la antena de bocina logramos una apertura que permite la cobertura de un ángulo de 17,4 grados, que es el que se requiere para los satélites de tipo geoestacionarios operando a 35 kilómetros de altitud.
¿Cuáles son las aplicaciones típicas que tenemos para este tipo de antenas de apertura? Por supuesto, es un elemento de radiación para reflectores de antenas. La bocina se sitúa en el foco o en un lugar próximo a él, de un reflector parabólico, por ejemplo, para iluminar su superficie, tanto en la aplicación de transmisión como en la de recepción. Por ejemplo, tenemos una estructura de soporte, acá tenemos nuestra antena de apertura apuntando hacia un reflector parabólico. Acá tenemos otro caso, una antena de bocina apuntando a un reflector parabólico. Acá tenemos otro caso y también los casos de antenas aplicadas en satélite. Por ejemplo, el Intelsat B tiene una antena de bocina de modo dual del tipo Flare Iris y la podemos encontrar justamente en este satélite como antena de haz global. Este tipo de antena tiene lo que se llama Flare Iris, que es lo que se llama acampanamiento saliente, Flare Iris. Estos tipos, ya los vamos a ver, son algunas de las formas de aperturas diferentes para producir una radiación más eficiente. Acá tenemos algunas antenas de tipo circular, una antena para 4 GHz y una antena para 6 GHz, que tienen algunos elementos como la cubierta de la bocina, la propia bocina, un convertidor de modo, un polarizador, etc. Vamos a ver algunas características de los valores medidos en cuanto a las bandas de frecuencia, polarización, área de servicio. Vemos acá justamente el ángulo, la radiación axial, la ganancia, etc. El Flare Iris es uno de los tipos de apertura que tenemos en las antenas. Las antenas de apertura entonces las podemos clasificar de acuerdo a la forma. Las de bocina pueden ser de tres tipos: la de sectorial de plano E, la sectorial de plano H, la piramidal y la cónica. Entonces tenemos sectorial de plano E, sectorial de plano H, la piramidal y la cónica. La bocina sectorial de plano E se obtiene cuando abrimos el ancho, las partes perpendiculares al campo eléctrico de la guía, manteniendo la anchura de la guía en A. Entonces en este caso estamos ampliando la posibilidad en el campo E. Abrimos la parte B, manteniendo A. La distribución de los campos en este caso, para el modo T10, va a ser igual a E0 por coseno de pi x por A, sobre A. Vamos a tener entonces un aumento de directividad. ¿Cuándo lo vamos a tener? Cuando aumentamos las dimensiones verticales de la apertura, apareciendo una diferencia de fase en el plano E, con respecto, por supuesto, a la guía de onda. Esta fase, beta R menos LE, tenemos R como la dimensión que hay entre la guía de onda y el frente de la guía de onda, y LE es el camino que va derecho. Hacemos las ecuaciones pertinentes y llegamos a la conclusión de que siendo beta y teniendo la longitud E y 2LE, la diferencia de fase tiene un comportamiento proporcional al cuadrado de la distancia, y la distribución de campo en las bocinas del plano E será el mismo que la boca de guía rectangular, con un término de fase adicional. Nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a tener que el comportamiento que tendrá que tener un camino un poco mayor por el hecho de que tenemos una apertura. Ese término de fase es el que estamos viendo en este caso. En I, el campo en I para la onda era de este tipo, igual que el que teníamos, y entonces vamos a tener que agregarle este término de fase para el término en I. Esto nos da una directividad que va a ser igual a 4 pi sobre lambda cuadrado por el área efectiva.
El área efectiva está compuesto por las dimensiones A y B, las dimensiones de la apertura rectangular, multiplicando por n, por este término que se llama eficiencia de iluminación. Y vamos a tener una eficiencia de iluminación en X y una eficiencia de iluminación en Y. Estas eficiencias de iluminación tienen un valor muy cercano a 0,81 para que den la máxima eficiencia de iluminación. El diagrama de radiación en este caso va a ser el que estamos viendo en la figura, donde vamos a tener una gran directividad. Las antenas de apertura tienen unos valores ya estandarizados según la banda de frecuencia. Tenemos guías estandarizadas, podemos ver acá los modelos, por ejemplo, para la banda X, banda H, banda C, banda F, es decir, para cada guía, para cada banda, nosotros ya tenemos estandarizadas para las frecuencias, por ejemplo, banda Q, etc. Para cada una de estas guías, lo que vamos a tener son que también están estandarizadas sus dimensiones, tanto en pulgadas como en milímetros. Por ejemplo, podemos tomar esta guía de onda para la banda C, que tiene 34,84 y 15,79. Estos valores son las dimensiones en milímetros de A y de B. En este caso tenemos entonces B 0,34 y A 0,15. En este caso ponemos, por ejemplo, una frecuencia. Estamos trabajando acá con la bocina sectorial de plano E a una frecuencia de 3 GHz y con las dimensiones para la banda C en 0,34 centímetros para B, y A va a tener 0,15. B, recordemos que en la antena sectorial de apertura de plano E, la dimensión B es más grande que la dimensión en A. Por lo tanto, aplicamos nuestros cálculos y vamos a obtener la directividad basándonos en 4pi sobre lambda cuadrado AB por las eficiencias de iluminación, tanto en X como en Y, planteadas como 0,81, y tendremos que nos va a dar una directividad adimensional de 42 o trasladada a decibeles de 16,23 dB. Esto sería entonces las dimensiones, la ganancia que tenemos para este caso. Vamos a probar qué pasa si aumentamos esto. En vez de 0,34 vamos a poner 0,54 y vamos a ver entonces que la directividad aumenta. Si nosotros aumentamos esto de 0,15 a 0,20, vamos a ver que tenemos una pequeña variación, pero no tan grande, de la directividad. El grueso de la directividad aumenta en el plano E fundamentalmente cuando nosotros hacemos el cálculo en función de aumentar la dimensión B. En tanto, la bocina sectorial de plano H abre las placas estrechas que son perpendiculares al campo magnético, manteniendo justamente la altura B de la guía. Si se aumentan las dimensiones en el plano horizontal, entonces se denomina plano H. En este caso, el error de fase cuadrático depende de la posición X y la distribución de amplitud es la misma del modo fundamental de la guía de onda. Entonces tenemos justamente esta que es la fase. Esta es la fase en H, que es la misma que habíamos visto, y depende fundamentalmente de L sub H. La directividad en este caso va a ser parecida, 4pi sobre lambda cuadrado por las dimensiones de AB
por 8 sobre pi cuadrado. Es la eficiencia. En un diseño óptimo, la eficiencia de iluminación es 0,793 por 8 sobre pi cuadrado. En donde A va a ser igual a 3 lambda LH sobre 2. El diagrama de radiación va a tener entonces la forma completamente opuesta a la antena de plano E. Considerando ahora nuestro calculador, tomando una frecuencia de 3 GHz, estamos en una antena de plano H para las mismas dimensiones, B034 y A015, con una eficiencia de 0,81 vamos a obtener 17 decibeles. En este caso vamos a cambiar y vamos a reemplazar, esto va a ser 0,15 y esto va a ser 0,34 y obtenemos una eficiencia de iluminación igual. En estos casos nosotros vamos a tener que considerar tal cual como lo hemos venido haciendo para trabajar con nuestra fórmula. En este caso tendremos entonces las dimensiones de B y de A para el cálculo de esta antena. La antena bocina piramidal se abre simultáneamente los dos pares de placas. En una bocina piramidal aumentan las dimensiones tanto horizontal como vertical de la bocina y el error de fase aparece en ambos y por lo tanto nuestra ecuación va a tener el LH y el LE como las fases que están cambiando en los caminos recorridos por la antena. Este tipo de bocinas son adecuadas para lo que se llama los sistemas de polarización lineal. La usamos la estructura sectorial, la polarización será tanto en el plano E como en el plano H. Su ganancia se puede calcular a partir de sus dimensiones físicas y se puede usar como patrón de comparación en las medidas de ganancia. El diseño de la piramidal requiere que su garganta coincida con la guía rectangular de la alimentación. La directividad va a ser parecida a las otras, lo único que vamos a tener en este caso que las dimensiones de A y B van a ser iguales. La eficiencia de iluminación será 0,81 en X y de 1 en Y. Para el caso de la llamada eficiencia total, vamos a tener que la directividad va a ser 4pi lambda cuadrada B por 0,514. Siendo este el diagrama de radiación. En nuestro calculador para antenas de tipo piramidal, con los valores, en este caso A y B van a tener que ser iguales, y entonces obtenemos cuál es la ganancia, en este caso será de 18 dB para eficiencias de este tipo. La eficiencia en X y la eficiencia en Y van a ser en este caso 0,81, pero podríamos poner directamente 1 para que el valor sea coherente con la ecuación esta, ¿no? La directividad para eficiencia total entonces va a ser 18 decibeles cuando tenemos las eficiencias de iluminación tal cual como hemos planteado. Si nosotros hacemos que esta antena sea un poco más grande, por ejemplo 0,5 y 0,5, obviamente el valor de la directividad va a ser mayor. En esta hoja de cálculo ya se está calculando directamente. Si cambiamos el valor de la frecuencia, obviamente vamos a tener que las dimensiones de la antena tendrán que ser más chicas y en este caso para esta frecuencia la ganancia va a ser mayor. Si nosotros aumentamos aún más las dimensiones de A y de B, vamos a tener obviamente una mayor directividad. Como resumen, las directividades vamos a tener, si tenemos
una directividad en la boca de la guía, vamos a tener 10,2 por A por B sobre lambda cuadrado. La bocina en el plato sectorial E, vamos a tener 8A por B sobre lambda cuadrada. En el plano H, 7,9 A por B sobre lambda cuadrada. Y la piramidal, 6,4 A por B sobre lambda al cuadrado. En el caso de la cónica es fundamentalmente las que se utilizan en satélites de haz global. Son las más adecuadas para utilizar polarizaciones circulares, aunque también se pueden usar para polarización lineal. Las guías de ondas circulares que propagan el modo T11 son las que alimentan a las bocinas de tipo cónica. Estas antenas se pueden analizar como aperturas, suponiendo que la distribución de los campos es aproximadamente la misma que los modos de las guías rectangulares o circulares. La distribución de campos en una bocina cónica tiene la misma forma que el modo fundamental en la guía, y al igual que en las bocinas piramidales aparece un error cuadrático de fase debido a la diferencia de caminos recorridos por las ondas. Aquí tenemos entonces las ecuaciones de los campos radiados, E en phi y E en teta, y las fases que están involucradas. La directividad en este caso va a ser 4pi sobre lambda cuadrado por el área efectiva, donde el área efectiva va a ser pi por radio al cuadrado por la eficiencia de iluminación. En nuestra planilla vamos a tener como datos cuál es la frecuencia, cuál va a ser el radio que tenemos y las eficiencias de iluminación. Si nosotros ponemos cuál es la dimensión, en este caso estamos usando 0,15 metros, tenemos una ganancia de 19 dB, pero obviamente si aumentamos esto a un valor mayor, es decir, aumentamos el radio, también consecuentemente va a estar aumentando la ganancia. Es decir, cuanto mayor sea la superficie de la apertura, mayor ganancia va a tener nuestra antena de apertura. ¿Cómo será la clasificación de las antenas cónicas? Según el modo de propagación, se clasifican como las de modo dominante, de dual mode o bocinas corrugadas. Las de modo dominante se sintonizan al modo dominante, o sea, el modo T11. La 11 se sintoniza a T11, pero también propaga el modo TM11, que es el siguiente modo de propagación. Entonces va a propagar los dos modos de propagación. Estas antenas son de un tipo que puede propagar el modo T11 y el TM11 en la misma antena. Bien, de esta forma hemos concluido brevemente el tema de antenas de apertura. Ha sido un placer tratar esta temática y vamos a ir hacia las antenas de tipo reflectivas. Nos vemos entonces en la clase número 18. Hasta luego.